El año es 1939. Una sombra se extiende por Europa, amenazando con consumir el mundo. La Alemania nazi, bajo Adolfo Hitler, se prepara para un conflicto sin precedentes. Las naciones contienen la respiración, atrapadas entre la paz y la guerra inminente. Esta fue una guerra de información. La comunicación militar siempre ha sido el alma de la guerra. Proteger los secretos es proteger una operación militar. A lo largo de la historia, los ejércitos han confiado en códigos y cifrados para asegurar sus comunicaciones. El objetivo siempre ha sido hacer que los mensajes sean ilegibles para cualquiera, excepto para el destinatario deseado. A medida que la creación de códigos evolucionó, también lo hizo la decodificación. En el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, este conflicto secreto estaba a punto de alcanzar un nuevo pico. El ejército alemán entendió este principio, necesitando un sistema de comunicación seguro. Necesitaban una maravilla tecnológica para hablar en un idioma que solo ellos pudieran entender. Esta maravilla tecnológica tenía un nombre: Enigma. Para el alto mando alemán era la clave de su dominio. La máquina Enigma no era un código simple, era un complejo dispositivo electromecánico que parecía más una máquina de escribir robusta que una pieza revolucionaria de hardware criptográfico. Era portátil, confiable y, lo más importante, se creía que era completamente invulnerable. La máquina utilizaba una serie de ruedas giratorias, o rotores, y un tablero de conexiones para codificar un mensaje en una mezcla de letras aparentemente aleatoria. El número de configuraciones posibles era astronómico, llegando a los billones. Para los alemanes, era estadísticamente imposible que alguien descifrara su código sin conocer las configuraciones diarias exactas. La confianza que los alemanes depositaban en Enigma era absoluta. La desplegaron en cada rama de su ejército, desde los submarinos que acechaban en las profundidades del Atlántico hasta el comando aéreo de la Luftwaffe y las fuerzas terrestres de la Wehrmacht. Las órdenes diarias, los informes meteorológicos, los movimientos de tropas, la logística de suministro y los comandos estratégicos de alto nivel se cifraban usando Enigma. Esto creó un torrente de comunicaciones secretas, un flujo constante de inteligencia vital que era, para todos los efectos, invisible para los aliados. El esfuerzo de guerra alemán estaba envuelto en un manto de secreto perfecto, lo que les permitía atacar con una precisión y coordinación devastadoras, dejando a sus enemigos confundidos y siempre un paso atrás. Para las fuerzas aliadas, esta era una desventaja catastrófica. Estaban luchando en la oscuridad, podían ver los efectos de las acciones alemanas: el hundimiento de barcos de suministro, los ataques sorpresa, los movimientos de pinza coordinados, pero no podían anticiparlos. Interceptar las señales de radio era fácil, llenaban las ondas. Pero los mensajes en sí eran ruido sin sentido, una pared impenetrable de galimatías. Era como escuchar a tu enemigo planear tu destrucción desde la habitación de al lado, pero ser incapaz de entender una sola palabra. La frustración e impotencia que sentía la inteligencia aliada eran inmensas, ya que cada día traía nuevas noticias de derrotas que podrían haberse evitado. El desafío parecía insuperable. ¿Cómo podía alguien descifrar un código que cambiaba su configuración cada día? ¿Cómo podían descifrar un sistema con más combinaciones posibles que estrellas hay en nuestra galaxia? La creencia predominante entre muchos expertos era que simplemente no se podía hacer. Intentar descifrar Enigma se consideraba una misión inútil, una pérdida de tiempo y recursos preciosos que se necesitaban desesperadamente en otras partes del esfuerzo de guerra. El código alemán era, a los ojos del mundo, inquebrantable. Pero en una tranquila finca rural en el corazón de Inglaterra, un pequeño grupo de mentes brillantes estaba a punto de desafiar esa misma noción y embarcarse en una misión que cambiaría el curso de la historia. La historia de la máquina Enigma comenzó con el ingeniero alemán Arthur Scherbius, quien patentó un dispositivo basado en ruedas giratorias. Inicialmente para uso comercial, Scherbius tenía como objetivo proteger las comunicaciones comerciales confidenciales. La máquina era una maravilla, aplicando principios eléctricos y mecánicos a la criptografía. Pero el mercado comercial tardó en adoptarla. El ejército alemán, sin embargo, vio su potencial. Mientras Alemania se rearmaba, necesitaban un método de cifrado superior. La Armada alemana adoptó una Enigma modificada en 1926, seguida por el ejército. Para la década de 1930,
Enigma se convirtió en el dispositivo criptográfico estándar para todas las fuerzas armadas alemanas. El juguete comercial se había convertido en un arma de guerra. El alto mando alemán lo vio como su ventaja tecnológica. El ejército alemán se estaba preparando para plantearle ese acertijo al mundo. Para entender el desafío que enfrentaron los aliados, veamos el interior de la máquina Enigma. En esencia, Enigma era un aparato electromecánico que realizaba cifrados de sustitución muy complejos. Cuando un operador presionaba una tecla, una corriente eléctrica corría por un laberinto de cables internos antes de encender la letra cifrada. Lo genial de la máquina era que este laberinto cambiaba con cada letra que se escribía, haciendo que el análisis de frecuencia tradicional fuera inútil. En el centro de esta complejidad estaban los rotores intercambiables. Una Enigma estándar del ejército tenía 5 rotores, de los cuales se elegían 3 y se colocaban en un orden específico. Otro componente clave era el tablero de conexiones, o Steckerbrett, donde se podían conectar pares de letras con cables. Los operadores alemanes solían usar 10 cables, lo que les permitía intercambiar 10 pares de letras, multiplicando enormemente la complejidad de la máquina. Finalmente, la señal llegaba a un componente único llamado reflector, asegurando que ninguna letra pudiera cifrarse a sí misma. Para un operador, el proceso era simple: configurar la máquina según una clave secreta diaria, escribir el mensaje y registrar la secuencia de luces. La creencia del ejército alemán en la invulnerabilidad de Enigma no era solo arrogancia, estaba arraigada en las matemáticas. El número de configuraciones posibles cada día era astronómico. Esto le dio al comando alemán una confianza total. Creían que incluso una máquina Enigma capturada era inútil sin las configuraciones de clave diarias, que cambiaban cada 24 horas. El sistema parecía infalible. Esto permitía la comunicación abierta. Los comandantes transmitían órdenes detalladas, confiados en que el enemigo solo escuchaba ruido. Esta confianza impregnó la máquina de guerra alemana. Esta seguridad llevó a la complacencia. Vivían en una ilusión de seguridad perfecta. Sin que ellos lo supieran, un equipo se estaba reuniendo para romper esa burbuja. Lo inquebrantable estaba a punto de ser roto. La fe del ejército alemán en Enigma era absoluta. Toda su estrategia, desde la Blitzkrieg hasta la guerra de submarinos, dependía de una comunicación segura y rápida. Enigma permitía a los comandantes coordinar ataques complejos, creyendo que sus mensajes eran indescifrables. En el Atlántico, el almirante Dönitz dirigía manadas de lobos submarinos con una precisión escalofriante, convencido de que los aliados no podían escuchar sus planes. Las tripulaciones de los submarinos se sentían invencibles, hundiendo barcos aliados y casi matando de hambre a Gran Bretaña. En el norte de África, las audaces maniobras de Rommel se basaban en el secreto de Enigma, lo que le permitía superar a fuerzas británicas más grandes. Cada día se distribuían nuevas claves y configuraciones, haciendo que el código pareciera impenetrable. Los alemanes creían que sus secretos estaban a salvo, que su ventaja era permanente. Para los aliados, esta confianza era una pesadilla. Cada mensaje interceptado era una puerta cerrada, y la llave cambiaba a diario. Los alemanes se envolvieron en un velo de secreto, seguros de que nunca sería levantado. Sus operaciones, desde las tácticas en el campo de batalla hasta la gran estrategia, se construyeron sobre este escudo invisible. Pero ese escudo no era tan perfecto como ellos creían. El escenario estaba listo para una batalla de mentes que decidiría el destino de las naciones. Los puestos de escucha aliados interceptaban miles de mensajes alemanes a diario, cada uno cifrado, cada uno ilegible. Las ondas de radio se llenaban de órdenes y planes vitales, pero para los aliados todo era pura jerigonza. La criptografía tradicional falló. La complejidad de Enigma era abrumadora. El análisis de frecuencia y los métodos de lápiz y papel eran inútiles. Los aliados veían cómo emboscaban convoyes y superaban a ejércitos, impotentes para detenerlo. Descifrar Enigma se convirtió en una cuestión de supervivencia. El gobierno británico se dio cuenta de que la fuerza bruta no funcionaría. Necesitaban nuevas mentes, matemáticos, lingüistas, expertos en acertijos. El MI6 comenzó a reclutar a los pensadores más brillantes y poco convencionales de Gran Bretaña. Esto ya no era solo un problema militar, era una guerra de intelecto. La búsqueda de una solución y de las personas que pudieran encontrarla estaba en marcha. La guerra silenciosa había comenzado.
Antes de que Gran Bretaña entrara en la guerra, Polonia ya estaba luchando contra Enigma. La oficina polaca de cifrado reclutó matemáticos, no solo lingüistas, un movimiento revolucionario. Marian Rejewski y su equipo descifraron el cableado interno de Enigma, destrozando la confianza alemana. Construyeron la primera bomba criptográfica, la bomba, e inventaron las hojas de Zygalski para acelerar el descifrado. Durante años, los polacos leyeron mensajes alemanes, obteniendo inteligencia invaluable. Pero en 1938, los alemanes aumentaron la complejidad de Enigma, superando los recursos polacos. Frente a la invasión, Polonia tomó una decisión audaz. Compartieron todo con Gran Bretaña y Francia. En una reunión secreta, entregaron su investigación, máquinas y planos. Este acto de generosidad dio a los aliados una ventaja crucial. El avance polaco fue la base de todo lo que siguió. Sin él, la historia de Bletchley Park quizás nunca hubiera comenzado. La antorcha había sido pasada. La carrera para descifrar Enigma era ahora verdaderamente internacional. El regalo polaco transformó la inteligencia británica. Bletchley Park, una tranquila finca rural, se convirtió en el centro neurálgico del descifrado de códigos aliado. Académicos, campeones de ajedrez y lingüistas llegaron, jurando guardar el secreto. El trabajo se dividió en cabañas, cada una enfocada en un problema diferente de Enigma. La cabaña 6 descifró los códigos del ejército y la fuerza aérea. La cabaña 8 se encargó de los de la armada. Todos los días, el equipo corría para encontrar la nueva clave y desbloquear una avalancha de mensajes enemigos. La presión era inmensa. Las vidas dependían de su velocidad. Sin embargo, la bomba polaca no pudo seguir el ritmo de la nueva y más compleja Enigma. Necesitaban una máquina más rápida y potente. La búsqueda de un visionario que pudiera construirla estaba en marcha. Bletchley Park se convirtió en una fábrica de secretos, produciendo inteligencia que daría forma a la guerra. Los descifradores de códigos trabajaban por turnos, impulsados por la urgencia y la camaradería. Pero el siguiente salto requería un nuevo tipo de genio. Los aliados estaban listos para la siguiente fase. El rompecabezas más importante del mundo esperaba a su solucionador. A Bletchley Park llegó Alan Turing, brillante, excéntrico y diferente a todos los demás. Turing vio a Enigma no como un código, sino como una máquina lógica que debía ser superada. Reconoció los límites del enfoque polaco y visualizó algo más grande. Trabajando en la cabaña 8, Turing se centró en el desafío más difícil, Enigma naval. Notó una falla. La máquina nunca cifraba una letra como ella misma. Esta idea, combinada con la de las CRIPS, le dio una forma de probar posibles configuraciones. El objetivo de Turing no era solo descifrar el código de hoy, sino encontrar un método universal. Se propuso construir una nueva máquina, la bomba británica. Esta maravilla electromecánica automatizaría la búsqueda de las claves diarias de Enigma. La visión de Turing cambiaría el curso de la historia. La batalla por Enigma estaba a punto de entrar en una nueva era. Los aliados finalmente tenían su arma secreta. La genialidad de Alan Turing residía en su forma única de ver los problemas. Mientras otros veían imposibilidades, Turing buscó una única falla explotable en la máquina Enigma, el reflector. Este aseguraba que una letra nunca pudiera ser encriptada como sí misma. Esta falla, combinada con los CRIPS, fragmentos de texto plano conocido, se convirtió en el punto de entrada. Los mensajes predecibles del ejército alemán proporcionaron estos CRIPS. Al deslizar un CRIP a lo largo del texto cifrado y notar dónde las letras no podían alinearse, crearon deducciones lógicas para probar las configuraciones de los rotores. Las configuraciones que resultaban en contradicciones lógicas eran eliminadas al instante, reduciendo drásticamente la búsqueda. Revisar cada posible ajuste del rotor a mano era muy lento. Turing automatizó el proceso. Esta máquina se convirtió en la bomba británica, inspirada en la bomba polaca, pero más potente. Gordon Welchman añadió el tablero diagonal, aumentando la lógica de la máquina. La bomba era una red de simuladores de Enigma interconectados. Usaba tambores motorizados para replicar la codificación de rotores de Enigma. La bomba buscaba contradicciones, procesando los ajustes del rotor. Una parada indicaba un ajuste posible para investigar más. La primera bomba, Victory, se instaló en marzo de 1940. Era la manifestación física de la lógica de Turing.
convirtió un problema imposible en un proceso industrial manejable. La llegada de la primera bomba no trajo una victoria inmediata. Las primeras máquinas eran propensas a fallos mecánicos y el proceso seguía siendo increíblemente difícil. Encontrar una buena crib requería intuición y un profundo conocimiento del procedimiento militar alemán. Las Wrens configuraban meticulosamente la máquina, basándose en el menú preparado por los criptoanalistas. Era un trabajo exigente, pero esencial para toda la operación. Cada día era una nueva carrera. Los operadores alemanes de Enigma cambiaban la configuración de sus máquinas, dejando obsoleto el trabajo del día anterior. Cada minuto sin una clave significaba posibles pérdidas. Las bombas repiqueteaban durante horas, probando miles de configuraciones por minuto. Las operadoras Wren escuchaban si una máquina se detenía, lo que indicaba una posible solución. El equipo probaba la configuración propuesta en una máquina Enigma capturada. Las falsas alarmas y las decepciones eran comunes. Lentamente, pero con seguridad, el sistema mejoró. Para mediados de 1941, Bletchley Park era una verdadera fábrica de inteligencia. El flujo de inteligencia ultra comenzó a aumentar, proporcionando a los líderes aliados una visión sin precedentes de la mente del enemigo. Saben, el éxito de Bletchley Park no fue realmente la historia de un solo genio, sino más bien un testimonio del poder de la colaboración. Si bien Alan Turing proporcionó el avance teórico fundamental, el descifrado de Enigma fue una operación vasta y compleja que requirió el esfuerzo coordinado de miles de personas con todo tipo de habilidades diversas. Fue, en cierto sentido, una sinfonía de mentes, cada una jugando un papel crucial. Todo comenzó con los operadores de radio en las llamadas estaciones I, esos puestos de escucha que monitoreaban y transcribían incansablemente las interminables transmisiones de tráfico de radio alemán codificado. Sin su material en bruto, toda la empresa de Bletchley habría estado, sorda y ciega. De vuelta en Bletchley Park, estos datos en bruto eran manejados por un departamento masivo de indexación y registro, atendido en gran parte por mujeres. Catalogaban meticulosamente cada mensaje, anotando su frecuencia, distintivo de llamada y hora de transmisión, creando una vasta biblioteca de datos cifrados que permitía a los descifradores identificar patrones y redes. Luego, por supuesto, vinieron los propios criptoanalistas, el núcleo académico de la operación. Personas como Turing, Welchman, Hugh Alexander y Joan Clark eran los que resolvían los rompecabezas, los que ideaban los métodos y preparaban los menús de instrucciones para las máquinas bombe, todo basado en su análisis de las últimas pistas. Las operadoras Wren eran las técnicas cualificadas que traducían estos menús en ajustes físicos en las bombas, trabajando con dedicación y precisión en turnos largos y agotadores. Y cuando una bomba se detenía, eran los equipos de verificación quienes verificaban la clave potencial. Una vez que se encontraba una clave válida, los mensajes descifrados se pasaban a los analistas de inteligencia en las cabañas 3 y 4. Estos eran los lingüistas y expertos militares que traducían el texto alemán, interpretaban su significado en el contexto de la guerra y decidían qué era lo suficientemente importante como para ser enviado a los niveles más altos del mando aliado, incluyendo al propio Winston Churchill. Fue, honestamente, una línea de producción perfecta, transformando el ruido sin sentido en inteligencia invaluable. Este increíble trabajo en equipo fue la mayor fortaleza de Bletchley. El matemático excéntrico, la diligente Wren, el lingüista de ojos agudos y el meticuloso empleado eran todos engranajes esenciales en esta máquina secreta. Venían de diferentes orígenes y tenían diferentes talentos, pero estaban unidos por un propósito común y ligados por un voto compartido de silencio. Crearon una cultura de intensa concentración y sinergia intelectual, donde las ideas innovadoras realmente podían florecer. El descifrado de Enigma no fue solo una victoria de una máquina sobre otra, fue una victoria del ingenio humano colaborativo sobre el secreto rígido y de arriba hacia abajo del régimen nazi. Para 1941, Gran Bretaña luchaba por sobrevivir, dependiendo totalmente de los convoyes de Norteamérica. Los submarinos del almirante Karl Donitz atacaban sin descanso esta línea vital, amenazando a Gran Bretaña con la hambruna. La inteligencia de la Enigma naval, con nombre clave Ultra, cambió la batalla. Los descifradores de códigos en Bletchley Park, liderados por Alan Turing, descifraban constantemente los códigos de los submarinos,
dándoles a los aliados una ventaja crucial. Mensajes descifrados revelaron las ubicaciones de patrulla y las órdenes operativas de los submarinos. Los convoyes recibían avisos anticipados, evitando a las manadas de submarinos. El almirantazgo desvió convoyes, salvando barcos y vidas. Los destructores de la Marina Real cazaban submarinos, usando coordenadas descifradas para ataques sorpresa. Las pérdidas aliadas disminuyeron y los submarinos se encontraron cazados. Descifrar la enigma naval no ganó la batalla del Atlántico de la noche a la mañana, pero cambió fundamentalmente el rumbo, manteniendo abiertas las líneas de suministro. Permitió que Gran Bretaña se mantuviera en la guerra y construyera fuerzas para la liberación de Europa. La inteligencia ultra dio a los líderes aliados una ventaja estratégica casi increíble: la capacidad de leer la mente del enemigo. El flujo diario de mensajes decodificados les dio una vista panorámica de toda la máquina de guerra alemana. Esto permitió que se tomaran decisiones militares cruciales con confianza. Por ejemplo, las intercepciones ultra revelaron las rutas de los barcos de suministro que cruzaban el Mediterráneo para apoyar al Afrika Korps de Rommel. La Marina Real y la Real Fuerza Aérea pudieron entonces atacar sistemáticamente estas embarcaciones. La inteligencia ultra fue esencial para el éxito de los desembarcos del día D en Normandía. Este conocimiento secreto dio a los soldados aliados un ángel guardián silencioso e invisible. Los historiadores estiman que Bletchley Park acortó la guerra en Europa por al menos 2 años. La información de Bletchley Park era muy valiosa y secreta. La existencia de Ultra era un secreto muy bien guardado, conocido solo por algunos líderes militares importantes y Winston Churchill. Churchill llamó al personal de Bletchley Park los gansos que ponían los huevos de oro y nunca cacareaban. El desafío era usar esta información sin que los alemanes supieran de dónde venía. Se creó un sistema para esconder el origen de las acciones basadas en la información de Ultra. Mantener el secreto era más importante que ganar batallas individuales, porque su valor a largo plazo era enorme. Esto llevó a decisiones muy difíciles, como saber sobre un bombardeo planeado en Coventry. El éxito del secreto alrededor de Bletchley Park es sorprendente. Miles de personas trabajaron en el proyecto, manteniendo su promesa de silencio por décadas. Volvieron a sus vidas normales, sin hablar nunca de su papel en la victoria aliada. El mando alemán murió sin saber que sus comunicaciones seguras habían sido un libro abierto. Ultra se mantuvo como un fantasma hasta los años de 1970, permitiendo finalmente al mundo entender el código que cambió la historia. El fin de la Segunda Guerra Mundial no trajo gloria pública a Alan Turing, ni a los miles que trabajaron en Bletchley Park. Sus logros estuvieron sujetos a la ley de secretos oficiales, ocultos de la historia por décadas. El impacto más inmediato fue acortar la guerra. La inteligencia de Bletchley Park salvó millones de vidas. Cambió el curso de la batalla del Atlántico y aseguró el éxito de los desembarcos del día D. Bletchley Park sembró las semillas de la era digital moderna. La Bombe, y más tarde la computadora Colossus, fueron precursoras de la computadora moderna. Y luego está el legado personal de Alan Turing, una historia de triunfo y tragedia. Él sentó las bases teóricas para la inteligencia artificial y la computación moderna. Sin embargo, su vida de posguerra estuvo marcada por la persecución. Murió 2 años después en lo que se dictaminó como un suicidio. Solo en años recientes, su historia ha sido plenamente reconocida.